Liturgia para hoy lunes 10 de mayo. San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia, feria o memoria libre, blanco. San Juan de Ávila nació el 6 de enero de 1499 o 1500 en Almodóvar, del Campo, Ciudad Real, de una familia profundamente cristiana, sacerdote y doctor de la Iglesia. Predicó en Bética y siendo acusado injustamente de herejía, fue encarcelado. Allí escribió lo más destacado de su doctrina. Amigo de San Ignacio y consejero espiritual de Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Es patrono del clero español. Antífona. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que siempre dé fruto abundante en nuestras vidas lo que recibimos en este tiempo pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 10b al 15. Seguro de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio en Macedonia, nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Y al día siguiente pasamos a Neápolis y de allí a Filipos, importante ciudad de aquella región de Macedonia y colonia romana. En esa ciudad nos quedamos varios días. El día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto a un río, donde suponíamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y nos pusimos a hablarles a las mujeres que se reunieron. Nos escuchaba una mujer llamada Lidia, negociante en púrpura, de la ciudad de Tiatira, que ya adoraba a Dios y a quien el Señor había abierto el corazón para que acogiera con buena disposición lo que Pablo decía. Después de recibir el bautismo, ella y su familia nos hizo esta invitación: puesto que consideran que yo creo en el Señor, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes deben dar testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26 al 16 y 4a. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes deben dar testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he dicho estas cosas para que superen la prueba. Los van a expulsar de la comunidad judía. Más aún, llegará el momento en que los que los maten pensarán que están ofreciéndole a Dios un sacrificio. Y harán eso porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue el momento de que sucedan, se acuerden de que ya se las había predicho.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y le dijo: La paz esté con ustedes. Aleluya. Oración después de la comunión. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te pedimos, Señor de misericordia, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida, lo mismo que en la adversidad, que en la vida diaria. Haremos nuestro un estilo humilde, servicial y alegre, para poder testimoniar nuestra fe y esperanza cristiana. Amén. Lectura. El Señor tocó el corazón de Lidia para que aceptara el mensaje de Pablo. Hechos 16, 11-15. Pablo y sus acompañantes llegan a Filipos, capital de Macedonia. Filipos era una colonia romana. No parece que hubiera una sinagoga para los judíos, y por tanto Pablo va a buscar a la orilla del río a unas personas piadosas, sobre todo mujeres, que desde siempre y en todas las culturas se han distinguido por su religiosidad, que se reúnen allí para rezar. Dios abre el corazón de una de ellas, Lidia, vendedora de púrpura, para que se convierta. Será la primera europea que cree en Jesús, y además es una mujer hospitalaria, que invita a Pablo y los suyos a hospedarse en su casa. La comunidad cristiana de Filipos recibió más tarde una de las cartas más amables de Pablo, señal que guardaba recuerdos muy positivos de ella. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí. Juan 15, 26-16, 4a. Lo primero que el Espíritu hace es dar testimonio de Jesús. Él dará testimonio de mí. El Espíritu no es un ser espiritual sin definición, no. Él es el Espíritu de la verdad, que viene del Padre, y que será enviado por Él mismo y nos introducirá en la verdad plena. La verdad plena es Jesús mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Al final del siglo I, había algunos cristianos tan fascinados por la acción del Espíritu que habían dejado de mirar a Jesús. Afirmaban que ahora, después de la resurrección, no era necesario fijarse en Jesús de Nazaret, aquel que vino en la carne. Se alejaron de Jesús y se quedaron solamente con el Espíritu, diciendo: Anatema sea Jesús. El Evangelio de Juan toma posición y no permite separar la acción del Espíritu de la memoria de Jesús en Nazaret. Para meditar. Que como seguidores de Jesús íbamos a tener dificultades, lo experimentaron los cristianos ya desde el principio. El libro de los Hechos, que hemos ido leyendo en el tiempo pascual, nos ha narrado una sucesión de persecuciones, detenciones, azotes y hasta la muerte, como la de Esteban. A lo largo de los 2000 años, ha seguido la misma tónica. Como al Señor lo crucificaron, a sus fieles los han crucificado de 1000 maneras. Si la comunidad de Jesús, fiel al Evangelio de su Maestro, da testimonio de justicia o de amor, o defiende valores que no son los que la sociedad defiende, o denuncia situaciones que se dan contra la dignidad humana o contra la voluntad de Dios, es lógico que sea odiada.
porque resulta incómoda. A veces será perseguida hasta la muerte, y otras desprestigiada, ignorada, impedida en su misión. La palabra griega para decir testigo, testimonio, es la de mártir, martiria. Dar testimonio del Evangelio de Jesús comporta muchas veces sufrimiento y martirio. Pero también ahora tenemos la ayuda del Espíritu, el abogado, el defensor. Con su fuerza podemos librar la batalla entre el bien y el mal y permanecer fieles a Cristo en medio de un mundo que a veces se muestra claramente contrario a su Evangelio. Y dar testimonio de Cristo en nuestro ambiente, siendo de palabra y de obra, fieles a su estilo de vida y a sus convicciones. Si celebramos bien la Pascua y estamos en su sexta semana, ese debe ser uno de los signos de que nos estamos dejando comunicar la vida nueva del resucitado y de su Espíritu, la valentía en dar testimonio de Jesús. Al Espíritu Santo no lo podemos aislar como una grandeza independiente, separada del misterio de la encarnación. El Espíritu Santo está inseparablemente unido al Padre y a Jesús. Es el Espíritu de Jesús que el Padre nos envía, aquel mismo Espíritu que Jesús nos conquistó por su muerte y resurrección. Y nosotros, al recibir este Espíritu en el bautismo, debemos ser la prolongación de Jesús. Y ustedes también darán testimonio. No podemos olvidar que fue precisamente la víspera de su muerte cuando Jesús nos prometió el Espíritu. Fue en el momento en el que Él se entregaba por los hermanos. Hoy en día, el movimiento carismático insiste en la acción del Espíritu de Jesús de Nazaret, que por amor a los pobres y a los marginados, fue perseguido, preso y condenado a muerte, y que por esto mismo nos prometió su Espíritu para que nosotros, después de su muerte, continuáramos su acción y fuéramos para la humanidad la misma revelación del amor del Padre por los pobres y oprimidos. Reflexionemos. El misterio de la Trinidad está presente en las afirmaciones de Jesús, no como una verdad teórica, sino como expresión del compromiso del cristiano con la misión de Jesús. ¿Cómo vivimos este misterio central de nuestra fe? ¿De qué manera permitimos la acción del Espíritu en nuestra vida? Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque pensaste en nosotros como testigos de tu nombre. Fiados en tu palabra y en la fuerza de tu Espíritu, queremos demostrar que te conocemos y te amamos. Lo mismo en la adversidad que en la vida diaria. Amén.